A continuación, Mi Derecho a Hablar. Clasificación B, bajo supervisión de un adulto. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Mi Derecho a Hablar, para conocer los diferentes temas de los derechos humanos que nos afectan día a día, con la conducción de la doctora Paulina Mogrovejo. Mi Derecho a Hablar. Hola amigas y amigos, bienvenidas y bienvenidos a Mi Derecho a Hablar. El día de hoy, como todas las semanas, vamos a conversar sobre derechos humanos y cómo estos afectan en el día a día. El día de hoy está con nosotros nuestra querida amiga de la casa, Yanetsi Gutiérrez. Yanetsi es experta en derechos humanos y el día de hoy vamos a conversar con ella sobre transporte con derechos. Recordarán ustedes que en los últimos días nos hemos enterado a través de los diferentes medios de comunicación social de innumerables accidentes a través de o en los buses interprovinciales. Ha habido muertos, ha habido muchísimos heridos. El último fue el fin de semana anterior, en el cual entre 10 y 12 personas fallecieron en la ruta en Manabí a cargo de transportes de rutas portovejenses, y son estos casos los que han motivado que el Estado en este caso haya hecho una convocatoria para hacer una nueva evaluación a los jueces. De igual manera, en estos días se lleva adelante en la ciudad de Quito una paralización de taxistas que está exigiendo que no se ocupe o no se autorice el servicio Cabify o Uber en la ciudad, porque esto les afectaría a ellos como servidores del transporte público, si se puede llamar así. Y en general, también en la ciudad de Quito, a diferencia de otras ciudades de nuestro país, aún no se incrementa la tarifa de 25 a 30 centavos del transporte público hasta que el alcalde de la ciudad confirme, o hasta que el municipio confirme que los transportistas urbanos han cumplido con requisitos de calidad y buen trato a los usuarios y a los usuarios en el transporte público. ¿Qué pasa con los derechos de las usuarias y los usuarios? ¿Cómo está garantizándose esto a favor de personas con discapacidad, mujeres embarazadas, personas adultas mayores y en general como usuarios del transporte público? ¿Qué es lo que está ocurriendo en nuestro país? ¿Qué ocurre en la ciudad de Quito? Lo conversaremos el día de hoy con Yanetsi. Bienvenida, Yanetsi, muchísimas gracias por atender de nuevo nuestra invitación. Tú estás en tu casa, bienvenida nuevamente acá. ¿Cómo miras tú el servicio de transporte en general a la luz de las coyunturas que se han presentado en este tiempo? Bueno, ante todo, muchas gracias por la invitación. Yo creo que evidentemente el problema del transporte es algo que nos afecta a todos. De alguna manera, incluso a raíz de las solicitudes de la alza del transporte, hubo muchas manifestaciones, incluso estudiantiles, en donde ellos decían que no estaban de acuerdo con el alza de transporte. Y ciertamente cuando ves también, en este caso, a los transportistas, ellos te dicen que el alza del transporte requiere evidentemente o está dado por también el alza del costo de la vida. Y nosotros nos hemos, digamos que como que paralizado en este costo del transporte, y en definitiva ellos necesitan de recursos para la reparación y manutención de transporte. Ciertamente como usuarios merecemos derechos, ¿no? Y ciertamente los transportistas también tienen derechos. Entonces se ha vuelto, digamos, que un círculo vicioso porque no se toman decisiones y a estas alturas lo más importante es que evidentemente se tome una postura en cuanto a qué se va a decidir, qué mismo se va a decidir efectivamente, si se le va a dar esta alza del transporte, y que evidentemente los transportistas justifican, digamos, que la calidad o el buen trato como usuario que se merece toda persona, con el hecho de que no cuentan con los recursos necesarios para acomodar, en este caso, el transporte. ¿Y qué ocurre, Yanetsi, con los usuarios? Es decir, efectivamente ellos señalan, los transportistas, que existe un perjuicio
en cuanto a la inversión que ellos realizan en mantenimiento de vehículos y la propia acción de transportar la gasolina y todos los recursos que implica este servicio. Pero ¿qué ocurre con los usuarios? ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando no se respeta la parada, cuando no se cobra la mitad del pasaje a las personas adultas mayores, o cuando hay exceso de pasajeros que ponen en riesgo, o muchísimo más, cuando por impericias en las vías se está afectando los derechos de los usuarios del transporte, inclusive con el propio derecho a su vida? ¿Qué ocurre con esos derechos? ¿Hay algún mecanismo en el país que establezca un sistema de protección para usuarios del transporte público en el Ecuador? Bueno, si nosotros vemos el Código Orgánico Integral Penal, una de las figuras, incluso también en la ley de transporte, establece determinadas medidas de seguridad que están obligados en este caso los transportistas a cumplir. Una de ellas podría ser el exceso de pasajeros que devenga efectivamente un accidente de tránsito, o el hecho de que usted no haya tomado las medidas de seguridad, como comprobar en este caso los aspectos mecánicos que eviten que a usted se le vaya el freno, etc. Más allá de estos aspectos mecánicos, que evidentemente usted tiene que cumplir estas regulaciones y que están bien estipuladas en todo transporte en cuanto a la cantidad de pasajeros, en cuanto a no llevarse, en este caso, no cumplir eficazmente con las medidas de tránsito, ya eso es responsabilidad también de cada transportista, porque usted está llevando, es como el médico, usted está jugando con la vida de las personas. Entonces, en tal caso, es el propio transportista quien tiene y quien debe cumplir con todas estas medidas de seguridad a fin de que efectivamente se respeten los derechos de los usuarios, que en este caso el más importante es la vida del propio usuario. Y en muchas ocasiones los accidentes de tránsito están ocasionados porque el transportista no cumplió adecuadamente con las leyes del tránsito. Y eso es algo que, en este caso, una de las políticas públicas, incluso si vemos toda esta campaña que se ha hecho con respecto al alcohol, a que ya existen, digamos, los mecanismos para comprobar si usted está ingiriendo bebidas alcohólicas y manejando, son campañas de políticas públicas que se hacen, pero que evidentemente a veces no se concientiza lo suficiente en el caso del transportista porque cree que no le va a pasar nada. Entonces, evidentemente, al haber una impericia desde el punto de vista humano y no cumplir con las reglas que están bien establecidas, como por ejemplo la velocidad, esas son reglas que se establecen no digamos que a lo que crea una persona, son reglas que se establecen a través de pruebas científicas en cuanto a la velocidad del auto, el cinturón, etcétera, que efectivamente son plasmadas en normas que son para la seguridad, tanto del transportista cuanto del usuario. Y que en muchas ocasiones nosotros pensamos que tenemos toda la verdad y que efectivamente no importa o no trasciende el hecho de ir, por ejemplo, exceso de velocidad cuando no debiera irse. Que son ya aspectos de tipo penal. Exacto. Pero ¿existe en el Ecuador un sistema de protección? Es decir, yo, usuaria del transporte público, puedo presentar una denuncia en el municipio de Quito informando el número de carro o el conductor o la persona que no cumplió adecuadamente con el servicio público de transporte y recibir a su vez una reparación por esa afectación a mi derecho a la movilidad. A ver, medidas de seguridad o políticas públicas han existido. El problema está en la eficacia de esas medidas. Porque, por ejemplo, nosotros encontramos a veces autos que están estacionados encima de la acera. Uno tira una foto y dice, no, voy a denunciar. La pregunta es si esa denuncia realmente tiene una prosperidad. Es decir, si cuando llega al órgano, a la Agencia Metropolitana de Tránsito, ellos toman realmente la medida de imponerle una sanción, una multa al conductor. Y en estos casos ocurre lo mismo. En muchas ocasiones las personas denuncian y la denuncia se queda solamente archivada porque no se le da un trámite adecuado. Entonces, en esos casos te quedas en estado de indefensión porque al final no tienes cómo hacer valer tu derecho. Claro, porque al final nosotros a través del artículo 97 efectivamente hay un sistema de fotomultas y hay un sistema de medición de la velocidad, pero se queda en eso, ¿no? Si bien es cierto, la mayor cantidad de accidentes de tránsito ocurren por exceso de velocidad en este país, también es cierto que es necesaria la existencia de un sistema que proteja a los usuarios y que yo, en el caso del transporte urbano, si tengo una queja, pueda presentarla a la denuncia y que tenga una respuesta inmediata
por parte de la autoridad estatal que tiene que garantizar también mi derecho a un servicio público de calidad. Y lo propio pasa en el transporte interprovincial. Por ejemplo, en los terminales o en las terminales terrestres interprovinciales de cada una de las ciudades de nuestro país, tampoco se vislumbra la posibilidad, o no he visto yo en las terminales un espacio, una oficina en la cual uno pueda presentar quejas. Al final queda la Defensoría del Pueblo, que también no sé hasta qué punto ha planteado una defensa sobre el derecho de movilidad. Hicieron un estudio del transporte urbano, de los troles, de las ecovías. Se encontró, por ejemplo, ahí que no estaban los espacios adecuados y una persona en silla de ruedas se puede caer en la ecovía porque no hay los mecanismos adecuados, pero entonces no existiría un sistema de protección para presentar una denuncia, o si lo existe, es ineficaz. Es ineficaz, ¿no? Es ineficaz. ¿Cuál debería ser entonces la política pública? O sea, ¿podría presentar una reforma a la ley de tránsito o una ordenanza municipal? ¿O los ciudadanos podemos seguir una acción de incumplimiento, crees tú, en el caso del transporte público porque no hay una garantía de nuestros derechos a través de los servicios? Bueno, realmente si bien el sistema de denuncias implica mi derecho a reclamar y a establecer una reclamación, no podemos ver el sistema de denuncias como una simple denuncia de algo que está mal. Efectivamente, el sistema de denuncia da la posibilidad de una prevención. Es decir, no estamos hablando solamente de una sanción, porque en la mayoría de los casos vemos los accidentes de tránsito o tomamos conciencia de estas particularidades una vez que ha ocurrido el incidente. Por lo tanto, ya no hay posibilidad de resarcir una vida de una persona. Lo importante en estos casos es que tú crees un sistema que posibilite no solamente denunciar, sino que la denuncia se convierta en una concientización cuanto de la ciudadanía en sus derechos, cuanto de los propios transportistas en sus obligaciones de dar el servicio, de que puedan cumplir con las normas y con la calidad necesaria a la hora de transportar a las personas. Y aquí se incluye absolutamente todo, tanto de los menores de edad, cuanto de las personas con discapacidad, que en muchas ocasiones encontramos que no tienen acceso al transporte, porque no tienen manera, desde el punto de vista mecánico, no sé, de subirse incluso al transporte. No hay un espacio que esté, digamos, garantizado para estas personas. Bien cierto es, tú te subes al trolo, existe este tipo de transporte que bien pueden entrar una persona con silla de ruedas, pero a veces está tan copado de personas que es imposible que una persona con discapacidad pueda tener acceso al transporte, porque está repleto de personas, porque se demora, porque no da abasto, es decir, la cantidad de población o el transporte de la población versus la cantidad de transporte que existe que pueda dar efectivamente un servicio adecuado, porque es demasiadas personas para muy pocos transportes. Entonces, lógicamente se sienten afectados en estos derechos y no existe ningún mecanismo que pueda visibilizar estos asuntos en cuanto a las personas con discapacidad, incluso a estudiantes que en muchas ocasiones se les cobra la tarifa como una persona normal. Ahora, en el caso del transporte interprovincial ocurre lo propio. En las terminales terrestres hay operadoras autorizadas para funcionar, pero en días pico, como los feriados, por ejemplo, en que una gran cantidad, porque además la política pública nacional es incentivar el turismo, en los terminales terrestres o en las terminales terrestres hay una gran cantidad de personas que acuden y hay muchísimo más servicio, no necesariamente con el adecuado control. Pero además de eso, los buses interprovinciales compiten entre ellos por conseguir pasajeros, se corretean entre ellos, suben a cualquier persona, no hay medidas de seguridad ni de control, es decir, los pasajeros interprovinciales que van en cada uno de los transportes, ¿qué tipo de servicios o qué tipo de garantías están teniendo, por ejemplo, en momentos en que no existe control por ser un día de feriados o de qué manera esta política de incentivo del turismo también debe ir acompañada de un buen servicio de transporte público? Efectivamente, es decir, si estamos nosotros por un lado incentivando el turismo, tenemos que garantizar los medios necesarios para que pueda darse de manera adecuada ese viaje en cuanto a las garantías como persona. Y como tú decías, en muchas ocasiones compiten los buceros, están intentando ganar pasaje y esto es lo que ocasiona en muchas ocasiones los accidentes de tránsito. Entonces, si nosotros estableciéramos un servicio de calidad, una calidad implica abastecer
o en este momento, digamos que en los feriados, establecer una política o una normativa en donde se le permita a aquellos buceros que consideran que pueden realizar el transporte y que tienen todas las garantías desde el punto de vista mecánico, funcional, etcétera, incluso de experiencia, que puedan brindarle este servicio, aunque no sean normalmente quienes realicen o quien tengan en este caso la licencia para poder realizar esa actividad. Es decir, hay que buscar desde el punto de vista del Estado alguna vía que permita garantizar ese servicio y que no dé al traste con este tipo de accidentes o de competencia desleal que existe entre los propios transportistas. Así como mecanismos efectivos de denuncia. Exacto. Yo sigo pensando que los usuarios y las usuarias del transporte no tienen un lugar donde denunciar. Y si lo tuvieran, como tú bien lo has mencionado, no sirve de nada. Porque al final del día se sigue sin reparar, o el derecho que ha sido, en este caso en calidad de consumidor afectado, sigue afectado al final. En el tema de los taxis, en estos días estamos frente a una paralización del servicio de taxis en la ciudad de Quito, y se oponen a que existan otro tipo de servicios de transporte o servicio de taxis. Sin embargo, cuando nosotros analizamos este servicio público, este transporte público, vemos que en el caso de las personas con discapacidad tampoco tienen una posibilidad de acceder o de subirse en el taxi. No es que la persona se baja del carro y le ayuda a subirse a una persona adulta mayor o a una mujer embarazada, o bien cuando tú pagas el tema de los sueltos, a veces hasta te mandan a cambiar a ti mismo el pasaje, a pesar de que la ley dice que tienen que tener siempre sueltos. O por último, tú requieres de un servicio de taxi y no te paran, ¿no? Van vacíos y todo, o te dicen que arriba no van, o a determinado sector no van, y no existe un servicio de taxis. O al ser un servicio mucho más caro, hay la posibilidad también de mecanismos de protección y de mecanismos de mejora de calidad del servicio de taxis en la ciudad y en general las ciudades ecuatorianas. Los mecanismos deben estar creados para cualquier tipo de transporte, más allá si es taxi, si es bus, si es tren, si es ferroviario, aéreo. Es decir, los mecanismos que garanticen los derechos de los consumidores deben estar creados en cualquier tipo de transporte, terrestre, aéreo, marítimo, cualquiera. Ahora, estos mecanismos que evidentemente van a ir a la par de las necesidades del usuario. ¿Por qué vemos tanta la afectación en buses? Porque la mayoría de la población toma buses y un pequeño sector toma taxis. Y así vamos a ver los tipos de comparaciones, porque evidentemente no todo el mundo tiene acceso a pagar un taxi todos los días. En muchas ocasiones tú coges el taxi ante una eventualidad, porque tienes que llegar rápido por alguna, pero no es un transporte común. Entonces, ¿qué pasa? Al no ser un transporte común, baja la calidad del servicio en muchas ocasiones, porque no todos los cogemos. Por lo tanto, al no cogerlo todos, somos menos exigentes como usuarios. Y aquí viene la competencia versus Cabify, como tú decías, que son estas operadores de taxi vía internet, en donde en muchas ocasiones uno dice, bueno, pero me es más seguro, me es más confiable, yo sé quién es el chofer, me están enviando el auto, me están enviando el número de matrícula del auto. Entonces, evidentemente, este sector, digamos ya del Cabify y estas otras aplicaciones, es mucho más reducido, porque estas aplicaciones funcionan, creo que en base a las tarjetas de crédito. Entonces, no todo el mundo tampoco tiene acceso. Entonces, es muy difícil, uno como usuario, en la medida en que tú tengas un buen servicio, tú vas a tener como usuario la posibilidad de reclamar en ese servicio. Y cuando tú tienes un negocio propio, tú intentas, bajo todas las circunstancias, de que el negocio funcione. Pero si a ti no te interesa que el negocio funcione, pues no creas estos mecanismos. Entonces, el acceso es mucho menor. Al ser mucho menor, es mucho menor las posibilidades de tú reclamar el servicio. Y nosotros tenemos que concientizar que usted está dando un servicio porque usted lo desea. Entonces, si va a dar el servicio, délo de manera correcta y adecuada, cumpliendo todas las garantías. En muchas ocasiones, los propios taxistas son los primeros que incumplen, porque se paran, digamos que en el semáforo, no sé, me invento, y obstaculizan el tráfico. Entonces, uno tiene, primero que todo, concientizar que usted está dando un servicio y que ese servicio tiene que ser con calidad. Y en función de eso, prestarle al usuario todas las garantías necesarias.
nosotros vemos que las normas de los taxistas dicen, incluso los letreritos, usted lo ve afuera en el taxi, que tienen que tener prioridad mujeres embarazadas, adultos mayores, personas con discapacidad. Ahora, ¿hasta qué punto se cumple esa norma? Correcto. Hay otro tema relacionado con el servicio de transporte público que no tiene que ver con el usuario de manera directa, pero que sí está afectando. Escuchamos a los integrantes de la Asociación de Trabajadores de Transporte del país decir, por ejemplo, que sus condiciones laborales son paupérrimas, que ciertamente ellos en muchísimos casos no están afiliados al IES, no tienen una jornada laboral en la que puedan descansar, trabajan entre 17, 20 e inclusive más horas al día, duermen 5 minutos en el carro. Es decir, condiciones laborales que les exigen los dueños de los buses, porque además hay una diferenciación. No todos los dueños de los buses, que son los transportistas, conducen esos buses. Los conducen personas que trabajan por una remuneración, que generalmente es el básico, y que lo hace a través de un contrato de trabajo. Entonces ahí hay un primer problema que tiene una relación indirecta con lo que está pasando en las vías. Y es el incumplimiento de los derechos laborales y la explotación laboral en muchísimos casos de los choferes que manejan esos buses, de las azafatas y de los ayudantes, que es un tema que no se ha discutido ampliamente y que vale la pena también sentarlo en el debate nacional. Y el segundo tema, Yanetsi, es que no se sabe cuál es el empleador. En este caso, los trabajadores denuncian que han querido sindicalizarse en muchísimos de los casos y no han podido hacerlo porque las cooperativas les prohíben a los dueños de los buses contratarlos cuando empiezan a promover o defender sus derechos laborales. Cuando presentas una denuncia en el juzgado de trabajo, lo tienes que presentar contra el empleador, pero aquí el empleador dice que él quiere contratarles, pero que la compañía de transportes en este caso le prohíbe y le amenaza con multas e inclusive con suspenderle de la cooperativa si es que contrata a determinada persona. No se puede presentar la denuncia contra la cooperativa porque no es el empleador y el trabajador y el jefe en este caso, que es el dueño del bus, dice que tampoco puede hacerlo porque está presionado por la cooperativa que no quiere personas que exijan sus derechos laborales, que son muchos de los casos que nos hemos encontrado en el ejercicio de esta profesión. ¿Cómo miras tú esas dos problemáticas de las que no se ha discutido y no se conoce mucho? Bueno, ahí hay que diferenciar lo que es el sistema del cooperativismo versus con relación de dependencia. En el caso del sistema del cooperativismo, las cooperativas son figuras autónomas que funcionan a partir de decisiones que tú, como integrante de la cooperativa y en versus de la asamblea, que es el máximo órgano de la cooperativa, puedes tomar. Es decir, ahí no es que la cooperativa, no, si no te voy a contratar porque no puedes sindicalizarte. No, si es la propia cooperativa quien toma, es el propio integrante de la cooperativa quien va a tomar la decisión en asamblea. Porque supuestamente es el máximo órgano de representación y ahí tú haces valer tus derechos, tú nunca vas a ir en contra de tus derechos. Y las cooperativas, que son entidades que funcionan generalmente para los taxis, etcétera, tiene que ser que usted sea subarrendado por el miembro de la cooperativa, que ya ahí cambia la modalidad porque estamos hablando de terceras personas que no tienen derechos dentro de la cooperativa y que evidentemente incluso está prohibido porque usted no puede tercerizar trabajos, ¿no? Entonces aquí empieza un conflicto entre la norma versus derechos. Correcto. Porque en muchas ocasiones nosotros queremos evitar este tipo de contratos y nos encontramos con trabajadores que nos dicen, pero es la única modalidad que tenemos para poder trabajar. Entonces, mi criterio personal, yo diría, en estos casos no basta con decir está prohibido cuando en la vida real se ejecuta. Entonces, busquemos... Claro, pasa y pasa muchísimo, ¿no? Busquemos una norma que permita legalizar este tipo de situaciones y que le permita en este caso al trabajador que está en este tipo de relación laboral hacer valer sus derechos. Porque tampoco la persona quiere perder el trabajo. Claro, está invisibilizado al final. Pero está invisibilizado. Porque no está visibilizado como trabajador, sino que está dentro del grupo de transportistas. De hecho, cuando yo escuchaba que va a hacerse una evaluación a todos los transportistas, se entiende que la evaluación es a los trabajadores. ¿Qué pasa con los dueños de los buses que están en este espacio de relación laboral indefinida o difusa con los choferes y conductores?
y qué es lo que está pasando en la relación de los choferes, los trabajadores con las cooperativas, ¿no? Efectivamente, ese es en el caso de las cooperativas, pero si nosotros vamos a la parte de los buses, ahí nosotros vamos a ver que no existe tal cooperativismo, sino ya es una relación de dependencia. Ahí sí hay Correcto. Trabajadores. En este caso, nosotros en la mayoría de las veces vemos que cuando uno hace reglamento interno del trabajo y establece horarios laborales, este reglamento tiene que ser aprobado por el Ministerio de Trabajo. Es decir, cada conductor, cada dueño del bus debería hacer un reglamento tiene que hacer, exacto, para su chofer y su para sus azafata. choferes. Tiene que hacer, usted tiene una relación de dependencia. Claro, y me si imagino tú eres- que no tenga una sola. Claro, si tú tienes tiene un que bus. turnar, exacto, tiene que turnar. Entonces, ¿qué pasa? Cuando usted tiene ya trabajadores en relación de dependencia, usted tiene que hacer su reglamento, tiene que establecer sus horarios. Si tiene horarios extra, tienen que ser aprobados por Correcto. el ministerio, etcétera. Empezando por su contrato de trabajo, ¿no? Si usted tergiversa dentro del reglamento y dentro del contrato esos horarios y los disfraza, como ya no son horas suplementarias, ya no son horas extraordinarias, no es que esté trabajando de más, sino que yo le estoy dando lo que la ley establece, que son 42, 48 horas de descanso, pues entonces empiezan a venir estos problemas, porque se queda el trabajador indefenso. Ahí va más la perspicacia incluso del propio órgano del Ministerio Laboral, que debe aprobar este tipo de reglamentos, este tipo de contratos a la hora de tomar en cuenta los trabajadores de transporte, porque ciertamente se violan en muchas ocasiones estos derechos. Bueno, ahí queda el tema, Janet, si te lo dejo para que lo reflexiones. Amigas y amigos, muchísimas gracias por atendernos en esta jornada. Ha sido interesante conversar sobre el derecho de las personas usuarias de transporte en este país, no solamente de las personas con discapacidad, adultos mayores, niñas, niños y adolescentes, que son los grupos vulnerables también dentro del servicio de transporte público, sino las usuarias y los usuarios en general. El pago de una tarifa debe implicar también el reconocimiento o la garantía de derechos de usuarios que permitan garantizar integridad, seguridad, servicio adecuado, una experiencia positiva para quienes usamos o somos usuarios de transporte público, y en esa línea que el Estado también desarrolle un sistema de protección de derechos de los usuarios del transporte para que podamos tener un lugar donde presentar denuncias, sea en el municipio del cantón específico, o sea en la terminal terrestre interprovincial o ante la Agencia Nacional de Tránsito, y que estas denuncias puedan ser procesadas y tramitadas para que se reparen los derechos de los usuarios cuando estos han sido afectados. Y lo otro que hemos podido tocar ligeramente el día de hoy son los derechos laborales también de los trabajadores del transporte, que vale la pena definir claramente por parte del Ministerio de Trabajo y a través de la política pública, con el fin de evitar que este tipo de prácticas de afectación de derechos también tengan una incidencia indirecta en los accidentes que hemos sufrido en las vías durante los últimos días. Les agradecemos por su atención, nos vemos en la próxima oportunidad. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Mi Derecho a Hablar, para conocer los diferentes temas de los derechos humanos que nos afectan día a día, con la conducción de la doctora Paulina Mogrovejo. Mi Derecho a Hablar.